principio, nuevamente para mis estudiantes que están viniendo hoy, que lo vieron la clase pasada, que a ustedes les sirve para repasar los conceptos previos. Lo primero que tienen que ver es esto, que parece poco importante, pero que resulta ser fundamental acá. ¿Hacia dónde van ustedes? ¿Cuál es el objetivo, ¿no?, del cálculo? El objetivo de ustedes es dominar el cálculo diferencial. Técnicamente ustedes están en lo que es la posición actual, ¿no? O sea, un proceso de aprendizaje del concepto de cálculo. Para eso tienen dos factores que los molestan, los perturban. Le llaman fuerzas externas que atacan, que coloqué unas flechas ahí, lo que es la apatía, la irresponsabilidad y las distracciones. En la medida en que ustedes vayan eliminando esos factores, probablemente van a tener mejor rendimiento, no solo en cálculo, sino en cualquier asignatura que ustedes decidan estudiar, ¿verdad? ¿Qué hemos visto? Hemos visto funciones de una variable, límite y continuidad. Vamos a ver derivada y aplicaciones de la derivada para terminar el curso en realidad, ¿no? Pero los dos conceptos primeros, los dos conceptos que aparecen en las primeras dos unidades son clave para poder desarrollar el tema de derivada y el de aplicaciones de la derivada. Si ustedes no conocen el límite, probablemente le va a ser muy difícil que calcule bien una derivada, ¿okay? Por eso es bueno que estudie el concepto de límite. Y el concepto de continuidad está íntimamente relacionado con la derivada, como veremos en un teorema, que toda función que es diferenciable en un punto, que tiene derivada en un punto, también es continua en ese punto. Entonces, es bueno que repasen, independientemente de que hayan salido bien o mal en esos parciales, ¿okay? O lo que es la derivada. Primera pregunta natural que uno se hace es ¿qué es una derivada? Lo que ya vieron en la clase con la profesora Naín, ya deben saber qué es una derivada, ¿verdad? ¿Qué es una derivada? ¿Quién me responde eso? Una pendiente de la recta tangente a una curva. Ok, esa es una forma geométrica, ¿no? Una interpretación geométrica del concepto de derivada, pero la derivada va por otra vía, ¿no? Sin embargo, la gente dice esto. Lo que los muchachos más inocentes responden es: si le digo y igual a x cuadrado, ¿qué es la derivada? Dicen, la derivada es y' igual 2x. Esa es la respuesta. Pasa adelante, ¿no?, que la gente daría usualmente. Sin embargo, detrás de eso hay un procedimiento de cómo calcular la derivada y hay un proceso histórico de cómo surgió ese concepto, ¿okay? Fíjense que digo que es una derivada. Aquí hay un pensamiento que conseguí por ahí que dice: memorizar términos matemáticos y no tener la mínima idea de lo que significan es equivalente a no saberlos. O sea, la matemática tiene que ver con que usted analice e interprete los conceptos, no nada más se los memorice. Es diferente cuando usted estudia biología, estudia medicina, que tiene que hacerse de memoria la parte del cuerpo humano, a que usted aquí se memorice un concepto pero no sepa para qué le sirve, ¿okay? Así que todos los conceptos que ustedes vean aquí, cuando vean una definición, vean quién cumple la definición, cómo se cumple la definición, quiénes no cumplen la definición, cómo se aplica eso en los ejemplos, y después vayan a los problemas propuestos al final. No se vayan directamente a hacer los ejercicios. Las matemáticas no se memorizan, se deben razonar, ¿ok? El primer concepto básico es qué es una recta secante y recta tangente en términos geométricos. El concepto de recta secante y recta tangente tiene que ver con las rectas que atraviesan un círculo. Una recta secante se intersecta a dos puntos del círculo, como lo ven ahí, y una recta tangente sí tiene un único punto en común con el círculo. Por eso se le llama recta tangente. Y esa es una de las cosas que hace que el muchacho un poco descuidado, digámoslo así, tienda a pensar a partir de este concepto que las rectas tangentes cortan a la curva en un único punto, porque el concepto viene de la circunferencia, y la circunferencia sí lo corta en un único punto. Pero cuando usted pasa una curva en el espacio, como eso es una situación que es local, la definición de derivada es en un punto, es una situación que es local, en un punto la toca o sea, localmente sí puede decir que como se parece a una circunferencia la toca en un punto, pero puede tocar muchas otras partes la recta tangente, ¿ok? Mucho cuidado con eso, que lo veremos más adelante en uno de ellos. Vamos a ver, pasa. Si usted tiene una función, como en este caso, ¿verdad?, tiene una función que es una parábola que tienen ahí tienen una recta secante y aquí tienen una recta tangente, de las muchas que puede haber ahí, ¿okay? Para buscar una recta, uno sabe que una de las características principales de la recta es la pendiente m, la hemos llamado m, m normalmente, ¿no? En términos muy simples, la pendiente de una recta es el valor numérico que representa la inclinación de dicha recta, también lo saben. La pendiente de una recta corresponde a la tangente del ángulo que la recta forma con el eje de las x.
¿ok? Y tiene que ver con la inclinación de la recta. Así que si yo tomo 2 puntos sobre la recta, como está ahí, x1, x2, y1, y2, y mido los catetos de ese triángulo rectángulo que se formó ahí, puedo calcular la tangente del ángulo y decir que la pendiente es eso que tienen ahí, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Una cuestión que a esta altura del partido ustedes deben saberla, porque la vieron hace rato largo, ¿no? De lo anterior se deduce lo siguiente, ¿no? Si usted tiene una función original que teníamos ahí, la que vimos hace ratito, tiene la recta secante, usted puede buscar la pendiente de la recta secante, que es eso que está escrito ahí, ¿no? Está x1, x2, y1, y2, esa pendiente de esa recta es eso. Ahora, ¿cómo puedo obtener yo la recta tangente si solamente lo toco en un punto, verdad? Fíjense que para la secante, voy a traer otra vez, para la secante tenía 2 puntos y por lo tanto podía buscar sin ninguna dificultad la pendiente. Cuando me voy a la recta tangente, me consigo con la dificultad aparente de que ahora toque un único punto. ¿Okay? ¿Cómo busco esa pendiente? Ahí es donde entra la película. Un poquito de historia primero, va a entrar el concepto de límite solapado para llegar a ese concepto que vimos ahí. Dice esta cuestión de la recta tangente se originó por matemáticos griegos hace 2000 años y fue finalmente abordada en el siglo XVII por varios ilustres matemáticos, entre los que se encuentra Pierre de Fermat, René Descartes y Leibniz, ¿no? Que fue uno de los padres, junto con Newton, padres principales del concepto de cálculo diferencial. Leibniz, llamado por muchos el padre del cálculo moderno, en 1684 propuso un método general para encontrar las tangentes a una curva a través de lo que llamó símbolos. ¿Okay? ¿Cómo hizo eso Leibniz? Recuerden que lo que se desea conocer es el valor de la pendiente de una recta tangente, dijimos. Para eso, esta es la pendiente de la tangente que estamos buscando ahí. Obsérvese que si hacemos diversas aproximaciones de rectas secantes, podemos hacer una muy buena estimación de la pendiente de la tangente, ¿no? Es decir, si usted agarra aquí una primera secante, toma esta segunda, a medida que yo voy acercando el punto x2, y2 al punto x1, y1, fíjense que se me va moviendo sobre la curva y se va a ir aproximando al x1, y1, la recta azul que está dibujada ahí, que es la recta secante, tiende a confundirse a lo que es la recta tangente. Quiere decir que entre x2 y y2 está más cerca del punto x1, y1, pareciera, geométricamente se ve, que las rectas van a fundirse. ¿Okay? Hay una tendencia de la que está fija y la que se está aproximando, ¿no? Entonces hay un punto fijo x1, y1, que es donde yo voy a tratar de aproximarme. Eso dibuja o mete, introduce indirectamente el concepto de límite, porque ese concepto de límite ya se había dado. ¿Cómo expresamos eso que se escribió ahí, que se hizo geométricamente ahora en términos matemáticos? Hay que buscar una manera de traducir eso en un lenguaje simbólico y de poder calcularlo, ¿no? Porque geométricamente no pueden responder en el examen, no se aproxima, tiende, ¿okay? Tienen que hacer la cuenta, el cálculo. Siempre hay interrupciones en todas las... ¿Okay? Entonces dijimos, m tangente es aproximadamente m secante. Eso que está escrito ahí de forma simbólica, hay que traducirlo a un lenguaje matemático. ¿Cómo lo hacemos? La pendiente de la secante, como vimos, era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Okay? Eso que escribe ahí es la m de la tangente, ¿no? Recuerden que esos puntos están sobre la curva, así que no solamente son x1, x2, y1, y2, sino que además tanto y2 como y1 se pueden escribir en términos del valor de la función en el punto x1 y el punto x2 respectivamente. Es decir, podemos reemplazar lo que teníamos antes, que era y2 menos y1, por f de x2 menos f de x1 en el numerador. Y aparecen dos diferencias, dos llamados incrementos. Incremento en el eje de la y y un incremento en el eje de la x. Eso delta que se pide ahí es el incremento delta x, x2 menos x1, y el delta y es y2 menos y1, pero vamos a dejarlo por ahora con delta x porque quiero trabajar con ese, que en los libros también colocan SH. Lo importante es que es un incremento que uno coloca ahí. Entonces, el comportamiento de la recta secante lo podemos ver como cuando delta x tiende a disminuir. Es decir, recuerden que yo lo que quiero es ver que x1 se acerca a x2 en el eje de las x, ustedes pueden revisarlo debajo, ¿no?
eso significaría que la diferencia entre x2 y x1 tiende a 0. ¿Okay? Eso también hace que arriba tienda a 0, o sea que aparentemente de una forma indeterminada. Sin embargo, veremos después que eso, en el proceso de límite, desaparece la forma indeterminada. Y cuando usted hace problemas prácticos, siempre le aparece una forma 0 sobre 0 inicialmente, y después usted, por algún procedimiento algebraico, una factorización, una racionalización, usted convierte esa forma 0 sobre 0 en un límite usual que usted puede calcular directamente. Significa esto que tienen de nuevo que repasar límites, porque en este examen les vuelven a preguntar los límites a lo mejor que les pusieron en el examen pasado. Si no lo hicieron, es bueno que lo hagan. ¿Ok? Se puede observar que el punto x2, y2 cada vez se aproxima más al punto x1, y1, pero no llegará a tocarlo. ¿Okay? Importante que no lo toque porque no vas a dividir por 0. ¿Okay? Podemos expresar entonces lo anterior como que delta x tiende a 0. Analizando dicho comportamiento, procedemos a aplicar un límite así. Quiere decir que m tangente, la pendiente de la tangente la podemos calcular como el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x2 menos f de x1 sobre delta x. ¿No? Si uno despeja, como tendría que delta x es x2 menos x1, si uno despeja de ahí y sustituye, le queda f de x1 menos delta x menos f de x1 sobre delta x, que sería la derivada en el punto x1, que es el que inicialmente estaba fijo. Acuérdense que estábamos x1 y y1 fijo y íbamos moviendo el x2 hacia el x1. Pueden usar esta derivada, la otra, ¿no? Ese es el despeje que les estoy diciendo, el x2 lo despejan aquí y la expresión les queda así. Esa es la definición de derivada que uno conoce. Hasta ahora una definición que nos remonta a un concepto geométrico, a la noción de recta tangente. ¿Okay? Este límite, cual genera otra función, que es importante porque vamos a ver que eso va a conducir a lo que se llama la función derivada, representa la pendiente de diversas rectas tangentes a la gráfica de una función y se conoce comúnmente como la derivada. ¿Okay? Como diría yo, Lo que dijo él. ¿Ah? Lo que él dijo, que la respuesta que dijo es de que la derivada era x. Sin embargo, el tiempo. ¿cuánto tiempo lleva? No sé más de 5 minutos.